semana pasada, el domingo, se celebró el Día del Padre, ¿verdad? Algunos fuiste a comer de comida, ¿no? A comer de comida. A comer juntos, ¿verdad? Y reflexionando sobre el Evangelio, sobre Jesús, ¿no? Jesús vino a mostrar el carácter de Dios como Padre. ¿No os habéis dado cuenta que Él continuamente enfocaba el carácter de Dios como Padre? Para nosotros puede ser ya muy común, porque ya estamos muy familiarizados, pero en el Antiguo Testamento no se veía tanto el carácter de Dios como Padre, ¿no? Podemos verlo como el Dios de los ejércitos, como el Dios del monte de Sion, como el Dios del pueblo, pero como Padre, Jesús lo muestra perfectamente, ¿no? Vamos a ver Juan 5:36, que dice, va a salir la expresión, Jesús dijo a sus discípulos, el Padre me ha enviado. Después otro pasaje dijo, Él dijo, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Luego también dice Juan, a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Es interesante, ¿no? Y pensando en qué compartir hoy, me ponía a pensar, ¿cómo el Dios del universo, que se hace persona, que viene aquí, nos comparte todas las verdades eternas a nosotros, ¿no? O incluso en aquella época? ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo Dios podía sintetizar todas esas maravillas para que nosotros pudiéramos entenderlo? De una manera muy sencilla. Algunos de los grupos que le seguían, ¿no? Un grupo sobre todo que le perseguía, que le rechazaba, eran los escribas y los fariseos, ¿no? Eran los religiosos de la época. Y no solo eso, eran referentes, no eran a lo mejor como los pastores, que no vemos en el ámbito eclesial solo, sino que eran referentes, eran figuras políticas también, ¿no? Y luego había otro grupo compuesto por personas más sencillas, ¿no? Más humildes, de diferentes edades, diferentes contextos, culturas, que no saben ni leer ni escribir. Gente también que se le consideraba otro tipo de gente pecadora. Gente de mala fama, la gentuza, la mala reputación, ¿no? Como diríamos hoy los del mundo, los apartados, los desechados. Esa gente también le seguía a Jesús, ¿no? ¿Y cómo hacía Jesús para transmitir el Evangelio a esta gente que también era pescadora, gente que era farisea, o sea, gente estudiosa, recaudadores de impuestos, militares? Imaginaros el contexto en el que trabajaba Jesús, ¿no? Y lo hacía con historias sencillas, historias muy sencillas, que hasta el día de hoy seguimos hablando y compartiendo de esas historias, ¿no? Pero con una profundidad totalmente eterna. En el capítulo 15 de Lucas vemos que los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle, ¿no? Y los fariseos y los escribas, dice la palabra que murmuraban. Murmurar es criticar. Y sabiendo esto Jesús, que los de buena reputación lo criticaban y los de mala reputación les oían, en el capítulo 15 de Lucas cuenta Jesús 3 historias, 3 parábolas. La primera, ¿os acordáis? Es la de la oveja perdida. La segunda, a ver quién me puede decir, seguro que os acordáis, la de la moneda perdida. Y la tercera, la del hijo pródigo. Las dos primeras parábolas eran muy parecidas, ¿no? Había una oveja que se pierde, el pastor va a buscarla, la encuentra y hace una fiesta. Después, la otra parábola, una mujer que pierde una moneda, la encuentra, llama a sus amigas y hace una fiesta. Y al terminar las dos parábolas concluye diciendo en Lucas 15, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan el arrepentimiento. Luego más adelante dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. La diferencia entre estas 3 parábolas es clara, ¿no? Las dos primeras, el pastor y la mujer buscan, uno busca la moneda y otro busca la oveja, la encuentran y hacen fiesta. Pero la tercera parábola es muy diferente, que es la que vamos a tratar hoy. El hijo pródigo. Lucas 15, del 11 al 32. Muchos de vosotros seguro que la conocéis. Yo, por más que la leo y escucho, os recomiendo un libro que leí este verano que se llama El Dios pródigo. Es muy fácil de leer y es precioso.
Comúnmente siempre se le ha llamado la parábola del hijo pródigo, ¿no? ¿Qué quiere decir? He buscado en el diccionario, persona que despilfarra o gasta sin cuidado sus bienes, que da con generosidad lo que tiene y lo pone al servicio de los demás. 2 definiciones. Y analizándolo, en verdad Jesús no quiere mostrar el carácter del hijo, sino el carácter del padre, ¿vale? Dice así la palabra del Señor. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame todo lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Importante, el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Y allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también el anillo en el dedo y las sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este es mi hijo, que estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Sigue la parábola. Mientras tanto, esto es lo que le diferencia de las otras 2 parábolas. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. ¿Quién no conocía esta parábola? ¿Hay alguien que no la haya conocido? ¿Hay alguien? Es preciosa, ¿no? Y es muy profunda, ¿no? Esta palabra es muy conocida. Y creo que los que estamos, la mayoría de los que estamos aquí, pues sí la conocemos y la hemos escuchado varias veces, ¿no? Pero esta semana he profundizado bastante, ¿no? Y cada día me sorprendo más de la infinita sabiduría de la palabra del Señor. Y cómo el Señor habla tantas veces a pesar de que la hayamos escuchado 1000 veces, ¿no? Una historia sencilla, ¿cuántas verdades contiene, ¿no? Una historia terrenal que nos enseña las verdades y maravillas de los cielos. Esta parábola es diferente de las 2 anteriores que me he comentado, por lo mismo, ¿no? Porque los dueños buscan, encuentran y hacen fiesta, ¿vale? El mismo patrón. Pero esta es diferente. El hijo se va, no se pierde, se va. Nadie va a buscarlo, en las otras va a buscarlo, sino que espera, el padre espera, no va a buscarlo, vuelve arrepentido, no es encontrado, el padre lo recibe y hace fiesta. Eso sí es común. Pero el otro hermano no se une a la fiesta, ¿no? Y no hay un desenlace al final de esta historia tampoco, sino que queda un final abierto. Recordemos
lo que he comentado al principio, que había dos grupos escuchando esta parábola. Los fariseos y los escribas, y los pecadores y publicanos. Los publicanos eran recaudadores de impuestos para el pueblo judío, ¿vale? Eran personas que estaban al servicio de Roma, eran judíos, y se les consideraba traidores del pueblo, porque el pueblo romano pedía una cuota y ellos pedían todavía más para ellos quedarse con el beneficio. Entonces, imaginaros, eran traidores para el pueblo. Entonces, en esta historia vamos a ver los tres personajes principales: el hijo menor, el mayor y el padre. El hijo menor. El hijo menor dice la parábola que le dijo a su padre que le diera la parte de la herencia que le correspondía. En aquella época, el hijo mayor le pertenecía las 2/3 partes de la herencia del padre y el resto para el menor. O sea, mucha más herencia para el mayor y menos para el menor. ¿Por qué? Lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿vale? Con lo cual, si el padre hace ese reparto, como he leído anteriormente, repartió sus bienes entre los dos. Quiere decir que no le quedó nada al padre. Al menor pediste la herencia, él lo reparte entre los dos y ya no le queda nada. Todo lo que le quedaba, o sea, todo lo que no se llevó el hijo menor, ya era del mayor. ¿Qué harías si un hijo tuyo te pide la herencia mientras que estás vivo? ¿Qué harían? Otro padre le hubiera dicho: mira, anda, vete con lo que tienes y huye. Porque el significado de que te pidan una herencia más como padre o como madre, tanto en esta época como la de antes, creo que es como si estuviera muerto, ¿no? Mira, prefiero que te mueras. El hijo menor quiere las cosas del padre, pero no quiere al padre. El hijo menor quiere las cosas del padre, pero no quiere al padre, ¿no? Quiere la riqueza, quiere los bienes, las bendiciones, las comodidades, el prestigio, pero no al padre. Desea que esté muerto, no quiere relación con él, quiere emprender su propia vida, sus propias decisiones lejos del padre, pero con los recursos del padre. Con los recursos del padre. No dice: yo me busco mi dinero, mi tiempo y me voy. No. Encima, con los recursos del padre. Coge todo lo que le pertenece, se va lejos, a otra provincia, a otro país, lo malgasta todo, lo que tiene viviendo perdidamente, ¿no? Dice el texto. Llega a pasar hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle el alimento. Él pasó hambre y nadie le daba de comer. O sea, imaginaros, de tenerlo todo hasta que nadie te da de comer. Y un conocido le dio un trabajo como cuidador de cerdo. Y es más, deseó vivir como el cerdo. Fijaros ya cómo estaba, ¿no? Porque por lo menos ellos tenían comida y deseaban comer la comida de los cerdos. Y esto es un dato muy importante, porque para un judío el cerdo era lo más asqueroso. Lo más asqueroso. Era lo más bajo, no podía caer más su dignidad ni reputación. Era lo más asqueroso que podía, encima porque quería ser como él. Sus decisiones y sus pecados tuvieron consecuencias. Él decidió, pero sus pecados y sus decisiones tuvieron consecuencias. Su vida estaba en ruina, en el fango, hundido. Pero se da cuenta de su error, ¿no? Dice el texto. Y su pecado contra su padre. Recapacita, se arrepiente y vuelve. Es muy importante. Vuelve. Mucha gente, o nosotros mismos nos arrepentimos, nos da remordimiento, pero no volvemos. Y el hogar, estaba reflexionando, el hogar no es simplemente un lugar, no es un edificio, no es una casa, ¿no? Sino una relación. Es donde perteneces, ¿no? El hogar, donde te aceptan. Y a mí eso me pasa, ¿no? Cuando vuelvo a casa de mis padres es como si nunca me hubiera ido. El hogar es un momento muy importante, una situación muy importante. Él desea ir a su hogar, desea volver de donde vino, ¿no? Y un dato muy importante es que quiere volver a casa. ¿Pero para qué? Para convertirse en jornalero. Un jornalero era un trabajador que era pagado, pero que no vivía en la casa del dueño, sino que vivía fuera de la ciudad. No era como un esclavo y vivía interno, sino que prefería trabajar para el padre y vivir fuera de la ciudad. Él quería restituir su relación con su padre a cambio de su trabajo. No quería volver como hijo. Ve que después de todo lo que hizo, no se sentía digno de volver como su hijo. Quería ganarse su regreso con su
trabajo, con sus obras, con sus servicios. Su plan era pagarle por lo que le había hecho, ¿no? El hijo al padre. Ahora vamos a ver al padre. La respuesta ante la petición del menor, pues dividió la herencia entre los dos. ¿Qué vamos a hacer, no? Dividió su vida, todo lo que tenía entre ellos, ¿no? Lo que tenía, sus bienes, su vida, la tierra incluso, ¿no? La tierra es muy importante en este contexto, porque la tierra era la vida de las personas, era la identidad de la gente. La identidad estaba ligada a la tierra. Si perdías tus tierras, perdías tu identidad y perdías tu dignidad y tu posición. Se dividió el padre, desgarró su vida y se quedó con 2/3 partes de sus bienes, que ahora son de su hijo mayor. Cuando el hijo menor se arrepiente, lo ve venir a la distancia. Quiere decir que seguramente lo estuviera esperando. Nadie le avisó, sino que estaba pendiente, ¿no? Dice la historia. El padre, una palabra muy importante, fue movido a misericordia. Leí que en hebreo es como de las entrañas, como cuando una mujer está embarazada y siente ese amor por dentro que te remueve. Tuvo compasión de él. Y una parte muy clave dice que corrió hacia su hijo. Esto es muy importante porque en aquella época los patriarcas, los dueños de las casas y las fincas, no corrían. Ellos no corrían porque tenían unos mantos, unas túnicas. Imagínate, al correr se te iban enredando los mantos entre las piernas. Entonces, para poder correr, se tenían que levantar los mantos para poder correr. Y eso era muy vergonzoso en aquella cultura. Para un patriarca, eso solamente lo hacían los niños, los jóvenes. Pero un dueño, un patriarca, un dueño de propiedades, nunca hacía eso. Él se abandona a sí mismo y corre hacia su hijo perdido. Lo besa, lo abraza y dicen, en el griego la expresión más correcta dice que cayó sobre su cuello, o sea, se desplomó en su cuello, en el cuello de su hijo. Y su hijo confiesa ante su padre, ¿no? Pero el padre lo acepta, no lo acepta tal como un jornalero, ¿a qué no? No lo acepta. ¿Cómo te hace un jornalero? Manda a su sirviente que le pongan un manto, sandalia, un anillo. Y el anillo es también muy importante, un dato, o sea, no hay nada en la Biblia que sean casualidades, ¿no? Un anillo era un sello de la familia. Lo que pasó es que el padre le dio un lugar en la familia sin tener que ganárselo. Y en un segundo, por la gracia del padre, lo tuvo todo, ¿no? Y hace una fiesta por su hijo perdido. Algunas personas somos o hemos sido como este hijo menor, que queremos los beneficios de Dios, pero no hemos querido a Dios y estamos perdidos. Pero un día nos dimos cuenta y volvimos a casa, como el padre de la parábola. No importa lo que hayas hecho, si vuelves a casa, Dios te aceptará. Cada uno sufrimos las consecuencias de nuestra vida, de nuestras decisiones, pero el Señor te acepta si vuelves. Pero también todos somos como el menor cuando hemos llegado al Padre, ¿no? Todos hemos dicho, ahora me voy a portar bien, ahora sí, ahora me porto bien, ahora voy a ganar las cosas, porque ahora ya sé lo que tengo que hacer. Pero Él simplemente nos da el derecho de ser sus hijos a través de Jesucristo, no por nuestros méritos ni por lo que hagamos. Y hasta aquí parece que la parábola se parece mucho a las otras dos anteriores, ¿no? Una circunstancia, un problema, una solución, una fiesta. Pero hay un personaje que entra ahora en escena que cambia todo. El hijo mayor. Lo más conocido siempre de esta parábola, lo que se le da más importancia siempre es al hijo pródigo, al que se pierde y vuelve a casa, ¿no? Pero hay otro hijo. Otro hijo. La meta de Jesús al contar esta parábola era hacer reflexionar a los dos grupos que mencioné al principio. Los que estaban escuchando, que se dieran cuenta de que la forma en que siempre han pensado, que se dieran cuenta de que la forma en que siempre han pensado de cómo se tienen que acercar a Dios estaba mal. Los fariseos y escribas pensaban que ellos sabían cómo acercarse a Dios, ¿no? Pero incluso ellos también estaban mal. El hermano mayor
al volver del campo se encuentra con una fiesta y se indigna. Ese hijo tuyo. Se enfada tanto que no se une al banquete. Y el padre tiene que salir a buscarle. Al no entrar, también estaba diciendo que no quería formar parte de la familia, de ese evento familiar, ¿no? Estaba rechazando al padre por su manera de actuar. Le dice al padre, mira, no le llama ni padre, le dice, mira, le dice, ese hijo tuyo. No le dice ni hermano. Estaba enfadado por todo lo que se había montado para su hermano, ¿no? Eso era con su dinero, no era con el dinero del padre, era con el dinero del hermano mayor, porque la herencia se había repartido entre los dos. Todo era de él, todo era de su herencia. El becerro engordado, cuando se servía, era para todo el pueblo, era para toda la ciudad, era una fiesta por todo lo alto, para que todo el mundo viera esa celebración. O sea, un becerro un ternero no se hacía para una comida de un domingo por la tarde, era una fiesta para que todo el mundo supiera el acontecimiento que había pasado. Pero el hermano mayor también le importaban las cosas del padre, pero no le importaba el padre. También, igual que al hermano menor. El padre le dice, hijo, todo lo que tengo es tuyo, porque ahora era el único heredero, ¿no? Y eso era lo mismo que no le dejaba disfrutar. Y no sabemos qué pasó con el hermano mayor. Jesús deja un final abierto. Hay dos hijos, ¿vale? Dos hijos. Uno que se queda y el otro que se va. Pero los dos estaban lejos del Padre, ¿vale? Los dos quieren al Padre, quieren las cosas del Padre, pero no quieren al Padre. ¿Os habéis dado cuenta? Uno peca por ser muy malo y el otro peca por ser muy bueno. Lo que le aparta del padre al hijo mayor es su propia justicia. El menor intentó, esto es muy importante, el menor intentó tener el control al irse y desobedecer. Y el mayor intentó tener el control al quedarse y al obedecer. El menor intenta controlar las cosas del padre al no cumplir las reglas, pero el mayor intenta controlar las cosas al cumplir todas las reglas. Y Jesús en esta parábola nos enseña que los dos hijos estaban perdidos, lejos del padre, los dos. No tenían una buena relación con él, ambos estaban lejos de Dios. O sea, acordaros que son los dos grupos a los que le estaba predicando, ¿no? Y hay dos tipos de perdición. Puedes alejarte de Dios a través de la moralidad, de la religión, de la obediencia, pero también puedes alejarte de Dios a través de tu propia inmoralidad y pecado, ¿no? Y falta de religión o falta de... Y hay muchos cristianos que hemos tenido el corazón como el hermano mayor también. Dios, yo leo, yo oro, yo hago, yo soy obediente, yo no falto a la iglesia, yo llego puntual. Con lo cual, Señor, tú debes darme todo lo que necesito, ¿no? Una buena vida. Y escuchar y responder todas mis oraciones, porque es que yo obedezco. Y si esto es lo que piensas, pues Jesús será tu esclavo, pero no tu salvador, no será tu Señor. Tú quieres ser tu propio salvador, tu propia moralidad, tu propia religión. Solo es una forma de hacer que Dios te dé las cosas que quieres y no querer a Dios. Los hermanos mayores obedecen para obtener cosas de Dios a cambio. Pero los cristianos que creen y viven el Evangelio obedecen a Dios solo para recibir a Dios, para parecerse a Él, para amarlo, conocerlo, relacionarse con Él, y luego todas las bendiciones ya vendrán. Y la parábola acaba con un final abierto, que nos enseña que el mayor, que cumplía todo, estaba totalmente perdido, mientras que el menor, cuando se arrepiente, deja de estarlo. El mayor, totalmente perdido, y el menor al arrepentirse ya no estaba perdido, estaba encontrado. A veces pensamos que Dios quiere gente buena, pero lo que Dios quiere es gente nueva. Muy importante. El Señor no quiere gente buena, quiere gente nueva. Nuestra mentalidad humana nos enseña que los malos se pierden y los buenos
se salvan, ¿no? Pero esta parábola nos enseña que tanto el bueno como el malo estaban perdidos. Aparentemente son diferentes, pero en el interior eran iguales. El Evangelio de Jesucristo no es moralidad o inmoralidad, no es tampoco una cosa intermedia. Es totalmente algo diferente, ¿no? Seas el hermano mayor o seas el hermano menor, lo que necesitamos es volver a casa, volver al inicio, volver al hogar. ¿Cómo volvemos a casa? El Padre es el que inicia esa reconciliación, ¿no? Como las anteriores parábolas, ahora buscando al hermano mayor para que vaya a la fiesta y al menor también a recibirlo corriendo hacia él. En los dos va a buscarlo el Padre, ¿no? Tenemos que arrepentirnos algo más que solo de nuestros pecados. Ay, he hecho esto mal, me arrepiento. Pues el mayor no desobedeció al Padre, pero estaba perdido. No desobedeció, pero estaba perdido. El punto es que nosotros, los cristianos, no solo debemos arrepentirnos de nuestros pecados, sino también el motivo por qué hacemos las cosas mal o hacemos las cosas bien. Arrepentirnos de nuestra propia justicia, que creemos que todas las hacemos bien. Debemos ser moldeados por lo que le costó llevarnos a casa. ¿Sabéis por qué en este caso nadie fue a buscar al hermano menor? Nadie fue a buscarlo porque en la cultura de aquella época la responsabilidad era del hermano mayor. Cuando el padre moría, el mayor recibía la mayor parte de la herencia, ¿no? Porque ahora debía ser el responsable, el patriarca de la familia, debía estar cuidado de todo. Se encargaba de su cuidado y de su unidad. Lo que tenía que haber hecho era decirle al padre que él iba por su hermano, aunque le costase mucho. Cuando la herencia era repartida, todo lo que le quedó al padre era del hermano mayor. Los mantos, los anillos, el becerro, todo era del hermano mayor. Cuando el padre vuelve a incluir al menor en la familia, lo hace bajo los gastos del hermano mayor. No es gratis. Alguien tuvo que pagar el precio. Para el menor sí fue gratis, pero para el mayor fue costoso. Y reflexionábamos que Jesús deja ese mensaje abierto diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos si todos estamos mal? Nadie acierta, sin el hermano menor ni el hermano mayor. Porque necesitamos un verdadero hermano mayor, un verdadero hijo mayor. Sin él no podemos volver a casa. Para nosotros tenemos un verdadero hermano mayor. Hay uno que sí amó y obedeció al Padre. Jesús amó al Padre con todo su corazón, con toda su alma, con todo su cuerpo y al prójimo como a sí mismo. Al final de su vida, a diferencia, nadie le dio un manto, sino que le desnudaron a Jesús. No le dieron ningún anillo, sino una corona de espinos. No le dieron ningún becerro, sino que le dieron vinagre. Este hermano mayor nos dice, todo lo hice por ti. Yo pagué ese precio, yo sí fui a buscarte. La salvación es gratis para nosotros, pero es increíblemente cara para Dios. Jesucristo puso un mal ejemplo sobre el hermano mayor para que nosotros buscáramos a ese verdadero hermano mayor. No solo necesitamos un hermano mayor que vaya a otra ciudad a buscarnos a casa, sino uno que baje del cielo hasta la tierra para buscarnos, ¿no? Y en la cruz Jesús pagó con la muerte que nos merecíamos. Murió por nuestros pecados y nuestra supuesta justicia para que pudiéramos volver al hogar del Padre. Nos lleva a casa con un costo infinito para Él mismo, pero gratis para nosotros. Las cosas terrenales no tienen comparación con todo lo que veremos cuando Cristo vuelva o cuando muramos. El Padre se echará en nuestro cuello y nos dará la bienvenida cuando abra las puertas de nuestro hogar y a un banquete que nos espera.
Yo no sé si te sientes como ese hermano mayor o ese hermano menor. Lo importante es recapacitar en qué posición estamos, en qué lugar estamos. Que a veces se nos olvida y nos tenemos que ubicar. Y la palabra del Señor es quien nos ajusta esa tuerca que se nos va, nos reajusta. Yo doy las gracias al Señor por su palabra porque es eterna, es infinita y nos da caña a unos y a otros. Vamos a dar las gracias al Señor por este tiempo y por esta palabra. Bendito Dios y Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, porque tu misericordia es eterna, Señor. Gracias, Señor, porque nos das oportunidades, Señor, cada día de nuestra vida para volvernos a ti, para volver a casa, para volver a ti, Señor. Tú siempre estás esperándonos, nos buscas, nos esperas. Cuando ya volvemos a ti, cuando ya damos la vuelta y te miramos a ti arrepentidos, Señor, tú nos aceptas, Señor, tal y como hemos venido. Y por eso tú luego nos cambias el ropaje, nos das ropaje limpio, nuevo, Señor, para vivir una vida nueva y diferente, Señor. Vueltos a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque mientras que tengamos vida, tenemos oportunidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a parecernos a Cristo, a ser ese verdadero hermano mayor, Señor, que busca a los que están perdidos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú, Padre. Y gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque nos renueva, nos habla cada día, Señor. Gracias te damos, Señor, porque eres nuestro Padre y así podemos llamar papá, Padre, Señor. Te damos gracias, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.